este día. Quiero antes de comenzar agradecer profundamente a sus pastores por darme el privilegio y la oportunidad de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Yo no sé si a ti te está ocurriendo lo mismo que me está ocurriendo a mí, pero pareciera que esta crisis iba a ser un poco más corta. Pero ciertamente la cosa se ve que va para largo. De momento, cuando la crisis comenzó, pensamos que si seguíamos las instrucciones que nos daba el gobierno y si no salíamos de la casa y si controlábamos el intercambio con otras personas, la cosa se solucionaría 30 o 40 días. Ya va un poco más que eso y por lo que vemos, la situación no está mejorando tanto. Cada uno de nosotros tiene en la vida diferentes oportunidades para enfrentarse a la crisis. Ahora es a nivel colectivo, pero cada uno de nosotros a nivel individual hemos pasado por experiencias, las cuales nos han dejado ver que tal vez no estamos tan preparados como pensábamos y que realmente no sabemos qué hacer. Cuando vamos a la oficina del médico y nos dicen que el diagnóstico es cáncer. Cuando llegamos un día al trabajo y nos encontramos un sobre en el escritorio y al abrirlo nos damos cuenta que la compañía ya no nos necesita más. Cuando vemos a nuestros hijos crecer en el Señor y de momento un día caminan fuera de la voluntad de Dios. Cuando relaciones que se habían prometido ser eternas, de momento el amor desaparece y el compromiso con Él. Ciertamente hay muchas situaciones en nuestra vida donde no sabemos qué hacer. Yo he pasado por varias de ellas y escucha, no importa cuánto tiempo lleves en la iglesia, no importa cuánto tiempo estés amando al Señor, no importa cuántos pasajes bíblicos tú leas al día o cuántas horas dediques a la oración. Esta es la verdad. Hay momentos en que no sabemos qué hacer. Ahora escucha bien. Nosotros no somos los únicos que pasamos por esto. Y Dios en su palabra, su maravillosa palabra, nos provee herramientas para cuando tengamos ese sentido de impotencia, ese sentido de que no tenemos la salida, de que no sabemos qué hacer. Dios nos da la respuesta a ese momento duro. Y por eso en el día de hoy yo quiero hablarte brevemente de qué hacer cuando no sabemos qué hacer. Porque si hay un momento en nuestra vida donde no sabemos qué hacer, es ahora. Y escucha, lejos de escuchar a otras personas, este sería un buen momento para escuchar a Dios. Así que si usted tiene su Biblia con usted, yo quisiera invitarle a que la abra en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo número 20. Y vamos a leer varios versos de ese capítulo número 20 de Segunda de Crónicas, mientras vemos qué le ocurrió a un hombre como usted y como a mí, llamado Josafat. En el momento de la historia que vamos a leer en un segundo, Josafat era el rey de Judá. Israel estaba dividida entre el pueblo de Israel y el pueblo de Judá. Israel tenía un rey y Josafat era el rey de Judá. Y un día ocurrió algo que llevó a Josafat a no saber qué hacer. Si usted lee conmigo el verso 1, vamos a ver dónde estamos en esta historia. Pasadas estas cosas,
Aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. A veces esos nombres hebreos son un poco raros. Déjame explicarte lo que está pasando en este primer verso. Siendo Josafat el rey de Judá, un día 3 pueblos distintos decidieron atacar a Josafat. Ya usted se imagina, el objetivo era total destrucción. Y yo no sé si usted ha tenido la misma experiencia que yo, pero escucha, hay días que todo va mal. Y que donde quiera que miramos, la cosa no se ve bien. A veces usted y yo nos levantamos por la mañana y nos damos con la punta de la cama en el dedo pequeño del pie. Y luego de que reflexionamos sobre el vocabulario que debemos utilizar, vamos a la cocina a hacer café y se nos olvidó que no habíamos comprado café. Y tampoco hay leche. Lo que dejaron los hijos fue un poquito en el fondo del galón de leche. Entonces usted sale para ir para el trabajo y no tiene una, pero tiene 2 llantas vacías. Y pareciera, escuche, que donde quiera que usted mira, algo va a salir mal. Eso es lo que le pasa a Josafat. Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 2, dice lo siguiente. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Gesesón Tamar, que es en Gadi. Ahora, todos esos nombres de nuevo no hacen mucho sentido, pero esto es lo que yo quiero que tú sepas. No importa dónde Josafat mirara, había una crisis, había una lucha. Mira, había un pueblo que venía del norte, otro que venía del este y otro del oeste. Y tal vez usted pensó, ¿y por qué no corrió al sur? Pues porque había un mar en el sur. No había dónde correr. ¿Se ha sentido usted en algún momento atrapado? Como que no hay salida. Esto es lo que mi abuela decía. Mi abuela decía, al pobre le llega todo junto. Oye, y hay momentos que pareciera que son así. Josafat estaba en ese momento. Y mira lo que dice el verso 3, que es tan importante. Dice, entonces él tuvo temor. El temor es una respuesta parcial cuando no vemos salida. Cuando algo amenaza nuestras emociones o nuestro cuerpo. Y es parcial. Es parte de nuestra naturaleza pecaminosa y es la manera en cómo respondemos cuando nos sentimos amedrentados. Ahora escucha bien este principio que es importante para ti y para mí. Nuestras respuestas están basadas en nuestras relaciones. Si nuestra relación con Dios es una relación frágil, nuestras respuestas van a demostrar esa fragilidad. Pero si nuestra relación con Dios es una relación sólida, nuestras respuestas van a demostrar esa relación. Y lo que me encanta de la Escritura es que presenta a la gente tal como es. Oye, Josafat, donde quiera que miraba, alguien venía a atacarlo y su respuesta inmediata fue a tener temor. Pero Josafat no se quedó en el temor. Mira cómo sigue diciendo el verso 3. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. En los momentos de desesperación, donde la amenaza es inminente, cuando no sabemos qué hacer, Josafat como líder, con una relación profunda con su Dios, tuvo temor, pero decidió humillarse y buscar a Dios.
me acuerdan las palabras del salmista David, cuando de una manera insospechable le pregunta al viento, ¿de dónde vendrá mi socorro? E inmediatamente el Espíritu de Dios en su corazón contesta esa pregunta. Cuando dice en el Salmo 121, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cada crisis nos da la oportunidad de ver cómo está nuestra relación con Dios. Y en el momento en que Josafat se veía que no había salida, escucha, tuvo temor, pero inmediatamente se humilló y buscó el rostro de Dios. Ayunó, oró. Y todos aquellos que también estaban amenazados, el pueblo de Judá, se involucraron en esa búsqueda. Porque escucha, la distancia más corta entre un problema y una solución es la oración. Déjame repetirte eso por si quieres anotarlo. La distancia más corta entre un problema y una solución es la oración. Y eso fue exactamente lo que Josafat hizo. Ahora mira lo que dice el próximo verso. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces, dice el verso 5, Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Yo no sé si alguna vez usted ha estado en una reunión política, pero cada vez que un político, un gobernante, reúne al pueblo, regularmente lo que hace es que se para frente a ellos y les da un discurso de esperanza. Le da un discurso de cómo su liderazgo los va a sacar del problema. Pero Josafat, conociendo a Dios como lo conocía, y hoy quiero decirte que en medio de esta crisis yo espero que tú conozcas a ese Dios de poder. Josafat se levanta frente al pueblo reunido y en vez de dar un gran discurso de esperanza y de cómo su plan de trabajo va a solucionar los conflictos, Josafat decide virarse de espalda al pueblo y hablar con Dios. ¿Cuánto necesitamos nosotros hoy en día que nuestros gobernantes dejen de confiar en su propia sabiduría? Que por cierto, han demostrado en este tiempo de crisis que no es abundante. Y en vez de dar un discurso de lo que ellos pueden hacer, llevar al pueblo a clamar a Dios, porque en el último análisis, el único que puede hacer algo en medio de la crisis, cuando no sabemos qué hacer, es Dios. Y Josafat decide orar a Dios. Y en esa oración, Josafat le hace 3 preguntas a Dios. Y el tipo de pregunta que Josafat le hace es lo que se conoce como preguntas retóricas. Preguntas retóricas. Ahora, usted me está mirando de esa manera y yo sé lo que está pensando. Si usted es un hombre, usted no tiene ninguna idea de qué eso significa de preguntas retóricas, porque los hombres no manejamos preguntas retóricas. Pero si usted es una dama, usted debe tener un doctorado honoris causa, porque todas las mujeres manejan a la perfección las preguntas retóricas. Y si usted no sabe lo que es una pregunta retórica, déjeme explicárselo con un ejemplo un momento. Hace 28 años yo me casé con mi esposa. Y cuando nos fuimos de luna de miel, pasamos un tiempo hermoso y regresamos al apartamento que habíamos comprado para vivir juntos.
Y cuando llegamos al apartamento el primer día, pues yo vacié las maletas, ella vació las suyas, pusimos la ropa a lavar y yo hice lo que he hecho toda mi vida hasta ese momento. Yo me quité la ropa, la tiré en el suelo y me fui a bañar. Cuando yo salí del baño, mi esposa estaba parada al lado de la montañita de ropa. Y así con sus brazos cruzados, ella me miraba como si no me conociera. Ella miraba la ropa y me miraba a mí, miraba la ropa, me miraba a mí. Ahora bien, ella me pudo haber dicho una palabra, una sola palabra. Recógelo. Eso es todo. Yo soy una persona inteligente, tengo un cerebro, hubiera escuchado esa instrucción, me hubiera doblado, hubiera tomado la ropa y la hubiera llevado a donde va la ropa sucia. Pero ¿por qué hacerlo fácil? Si ese es el trabajo del matrimonio, complicar el asunto. Mi esposa decidió mirar la ropa y mirarme a mí y preguntarme, ¿tú sabes de quién es esto? Yo no lo podía creer. Porque yo pensaba, Dios mío, si ella no sabe de quién es eso, tenemos que tener ella y yo una conversación. ¿Cómo es eso que ella no sabe de quién es eso? Porque una pregunta retórica es una pregunta que el que la hace ya conoce la respuesta. Y cuando Josafat habla con Dios, porque no sabe qué hacer, decide orar y en esa oración hacer 3 preguntas retóricas. La primera de ellas está en el verso 6 y dice, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos y las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Y lo que Josafat estaba diciendo con esa pregunta es algo que usted y yo tenemos que hacer cuando no sabemos qué hacer. Y es decirle, Señor, yo sé quién tú eres. Josafat dijo, ¿no eres tú el Dios de los cielos que tiene todo el poder? Y amados, si algo podríamos hacer usted y yo en esta hora, es levantar nuestras manos al cielo y glorificar a Dios porque sabemos quién es el Señor. Un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de restauración, un Dios de segundas oportunidades, un Dios que está en todos sitios, que tiene todo el poder, que lo conoce todo. Y Josafat levanta su voz al cielo y a través de esa pregunta le dice al Señor, Señor, yo sé quién tú eres. Y mi pregunta para ti en esta hora es la siguiente. En medio de esta crisis, tú sabes quién es Dios. Amado, porque no hay otro como el Señor. Dios es santo, Dios es puro, Dios es perfecto. A su nombre damos gloria, honor, alabanza, poder, magnificencia. Él es el Señor, del cual toda rodilla se doblará y toda lengua le confesará. Como aquel que tiene dominio sobre todo y por todo. ¿Tú ves cómo nuestra relación con Dios determina nuestra respuesta cuando no sabemos qué hacer? En el momento de crisis en la vida de Josafat, él decidió orar a Dios y decirle, en primer lugar, Señor, yo sé quién tú eres. Y si de algo tú debes estar seguro en este tiempo de crisis, es que sepas quién es el Señor. Que comiences a caminar con Él, que comiences a buscarlo como nunca antes. Porque escucha, de lo que tú llenes tu corazón, es lo que fortalecerá tu fe y hablará tu boca. Ahora te dije que Josafat hizo 3 preguntas. La primera,
él quiso decir, Señor, yo sé quién tú eres. Pero vamos a la segunda pregunta que está en el verso número 7. Él le dijo, Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y si usted lee del verso 7 al verso 11, usted se va a dar cuenta que Josafat hace un recuento de las obras que Dios había hecho y cómo él había cumplido todas sus promesas. En la primera oración, en la primera pregunta de esa oración, Josafat le dice a Dios, Señor, yo sé quién tú eres. Y con la segunda pregunta, Josafat le dice al Señor, y yo sé lo que tú has hecho. Amado, podríamos pasar horas, si no días, si no meses, si no años, testificando de las grandes obras que Dios ha hecho en nuestra vida. Dios es un Dios fiel. Es más, aun cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Yo quiero decirte que lo que está ocurriendo hoy en día no está sorprendiendo a Dios. Y el clamor de tu corazón no sorprende a Dios. No hay nada que tú le puedas decir a Dios que Él piense, a Dios, eso es nuevo. No. Ya todo lo que, escucha, todo lo que tú estás pasando hoy, Dios lo ha manejado antes. Y la buena noticia es que está invicto en esta guerra. No ha perdido una sola batalla, porque Él es nuestro gran guerrero que va delante de nosotros. Oh, qué bendición es poder recordar las grandes cosas que Dios ha hecho. Cómo Dios nos ha guardado, cómo Dios nos ha cubierto, cómo Dios nos ha provisto, cómo Dios nos ha levantado, cómo Dios nos ha dado una esperanza y un futuro en Él. Josafat conocía a Dios y sabía el tipo de Dios que él servía. Por eso en el momento en que no sabía qué hacer, le dijo, Señor, yo sé quién tú eres. Y Señor, yo sé lo que has hecho. Yo sé lo que has hecho. Y si algo me gustaría que tú hicieras en esta hora, es tomar un momento para glorificar a Dios y darle gracias por las victorias pasadas. Había un viejo coro que cantaban en mi iglesia, no sé si tal vez usted lo sepa, que decía, si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor. En el tiempo de crisis, Josafat clamó a Dios y le dijo, Señor, yo sé quién tú, exacto, eres. Y también le dijo, Señor, yo sé lo que tú has hecho. Nada se compara con conocer a nuestro Dios. Por eso Pablo dice, yo lo pongo todo por basura con tal de conocer a Cristo. Cuando Josafat clamó a Dios, le dijo, Señor, yo sé quién tú eres y yo sé lo que has hecho. Pero Josafat le hace una tercera pregunta a su Dios. Y esa pregunta está en el verso 12. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? ¿Ves cómo la pregunta está en futuro? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Y aquí es que viene la frase clave, no sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Mientras Josafat oraba en el tiempo en que no sabía qué hacer, le dijo a Dios, Señor, yo sé quién tú eres. Yo sé lo que tú has hecho. Y con esta tercera pregunta retórica, Josafat le pide al Señor algo
que yo espero que tú y yo le podamos pedir al Señor hoy. Josafat le dice, hazlo de nuevo. Hazlo de nuevo, Señor. Hazlo de nuevo. Te dije hace un momento que no hay nada que tú le puedas pedir a Dios que lo sorprenda. No hay nada que tú puedas clamar en este día que Dios ya no haya lidiado con eso antes. Y así como Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre, hoy te ofrece la oportunidad a que te acerques a Él y le digas, Señor, yo sé quién tú eres, yo sé lo que has hecho y te pido, hazlo de nuevo, hazlo de nuevo, hazlo de nuevo. Hazlo de nuevo, Señor. Yo no estoy hablando solamente del virus y de la crisis a nivel nacional y global que estamos experimentando. Estoy hablando de tus necesidades físicas. Estoy hablando de la sanidad de tu cuerpo. Estoy hablando de la unidad de tu familia. De ver a ese hijo o esa hija regresar al Señor. De ver a ese esposo o esa esposa rendido totalmente al pie de la cruz. Estoy hablando de ese empleo. Estoy hablando de lo que ahora se ve oscuro y que Dios ya ha visto oscuro antes y está dispuesto a hacerlo de nuevo. Y cuando Josafat se encontraba en el medio de lo incierto, en el medio de la crisis, en el medio de la desesperación, clamó a Dios. Y en ese clamor nos enseñó a qué hacer cuando no sabemos qué hacer. Le dijo, Señor, yo sé quién tú eres. Yo sé lo que tú has hecho. Y te pido que lo hagas de nuevo. Que lo hagas de nuevo. La Biblia es tan maravillosa. Una vez Josafat ora esa oración. La Escritura dice que Dios envía a un profeta a hablarle a Josafat y al pueblo allí mismo. Y en el verso 15 dice, oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén. Y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis. ¿Te acuerdas la respuesta de Josafat al principio? Tenía temor. Y lo primero que Dios responde es no temas. No sé si sabes esto, pero la frase no temas se repite en la Biblia 365 veces. Tal vez Dios que nos conoce también sabe que necesitamos escuchar esas palabras de su boca cada día del año. Dios le dice a Josafat en respuesta a su oración, no temas, ni te amedrentes delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Si tú conoces a Dios, tú sabes tres cosas. Número uno, que todo lo que Dios cumple lo promete. Número dos, que el que se mete con sus hijos, se mete con el Padre. Y número tres, y esta es la cosa más hermosa de este proceso, y es que Dios ha prometido, escucha bien, pelear las batallas por nosotros. A veces nosotros pensamos que en nuestra fuerza y en nuestros talentos y habilidades podemos pelear la guerra. Escucha, hay cosas que son mucho más grandes que nosotros y requieren una intervención sobrenatural de Dios en tu vida y en la mía. Y escucha, Dios está deseoso de escuchar tu voz y decirle, Abba, te necesito, Abba, te necesito. Yo sé quién tú eres, yo sé lo que has hecho. Abba, hazlo de nuevo. Qué bella es escuchar la voz de Dios. Cuando en medio de la crisis te dice, no temas, no te amedrentes. Yo estoy contigo. Esa batalla la peleo yo.
Ahora mira lo que dice el verso 16. Mañana descenderéis contra ellos. Y cuando yo leí ese verso la primera vez, dije, espera, tiempo pedido, espera. Sí, si la batalla la vas a pelear tú, ¿para qué yo tengo que ir para allá? Encárgate y me dejas saber cómo te fue. Pero si él me acaba de decir que él va a pelear la batalla, ¿para qué me dice ahora que mañana descienda a donde está el enemigo? Y es que Dios anhela invitarte en primera fila para que le veas obrar. Porque nada fortalece más nuestra fe que ver con nuestros propios ojos lo que no esperábamos ver y experimentar en este cuerpo frágil el poder sobrenatural de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, nos dice el autor de los Hebreos. Y Dios te invita en esta hora, no a que te escondas, sino a que vayas donde Él te está llamando para que veas en primera fila al Dios de lo imposible hacer obras y portentos por ti y por mí. El verso 17 nos reafirma esas palabras cuando dice, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. El verso 18 dice que Josafat inclinó su rostro a tierra nuevamente. Y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Porque escucha, cuando Dios habla, no salen palabras por su boca, sale poder. Y si Dios lo dijo, está hecho. No hay espacio para el temor, no hay espacio para la duda. Si Dios lo prometió, está hecho. Y me encanta, me fascina el verso 20. Mira cómo comienza el verso 20 diciendo, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto donde estaba el enemigo. Yo no sé si usted sabe cuál es el requisito para levantarse por la mañana, pero el requisito es haber dormido durante la noche. Nadie se puede levantar por la mañana si no estaba durmiendo. Y lo que me encanta de esa línea, de ese pasaje, es lo siguiente. Cuando escuchamos la voz de Dios, podemos descansar, aún en medio de la crisis. Porque su voz es tan potente, su voz es tan maravillosa, su voz es tan espeluznante, nada se compara a la voz de Dios. Y cuando Dios habla, la tierra tiembla. Y escucha esto, podemos descansar en sus promesas, aun cuando la realidad de nuestros ojos lo que vea es amenaza y pérdida y crisis. Si Dios lo pronunció, podemos descansar en sus promesas. Eso es lo que hace una relación sólida con Dios. Eso es lo que nos permite abrazarlo en medio de la crisis cuando no sabemos qué hacer y de momento descubrir lo que debemos hacer cuando no sabemos qué hacer. Al otro día salieron al desierto y allí encontraron al pueblo. Y usted posiblemente sepa la historia. Cada uno de los pueblos cayeron en las emboscadas de los demás pueblos. Y escucha, al punto donde el pueblo no tuvo que pelear absolutamente nada como Dios había prometido y no sobrevivió ninguno. Dios es tan maravilloso
Dios es tan excelso. Dios es tan perfecto. Porque Dios cumple todas sus promesas. Mira lo que dice el verso 24. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en la tierra muertos, pues ninguno había escapado. Una de las preguntas que yo le tengo al Señor cuando vaya al cielo es: ¿cómo murió el último? ¿Será que los últimos dos se mataron el uno al otro? Yo no sé. Me interesaría saber cómo murió el último. El punto es que la promesa de Dios se cumplió. Porque Josafat oró. Josafat le dijo al Señor: Señor, yo sé quién tú eres. Yo sé lo que has hecho y te pido, hazlo de nuevo. Jesús dijo estas palabras: si ustedes, siendo pecadores, jamás le darían una serpiente a sus hijos para que coman, sino que les darían alimento, ¿cuánto más Dios? Que es un Padre perfecto y amoroso, que nos llama con cuerdas de amor, del cual Santiago dice que nos anhela celosamente. Ese Dios está aquí en esta hora. Ese Dios te ama y está contigo y conmigo en medio de la crisis, esperando que tú clames a Él para Él cumplir sus promesas. En la última parte de la historia dice la Escritura que vino el verso 25, viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos. Hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tanto que no las podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Esto es una de las cosas más impresionantes de esta historia, porque cuando Josafat bajó con el pueblo, ellos esperaban en una guerra, esperaban tomar armas, armaduras, alimentos, pero para su sorpresa, los soldados de Amón y los amonitas y toda esta gente fueron a pelear con sus relojes Cartier y con sus zapatos Gucci y con su ropa Jimmy Choo y con todas esas cosas. Oye, estaban llenos de prendas y de vestimentas hermosas y de riquezas. Y tal vez usted, como yo, inicialmente se rasque la cabeza y diga, pero ¿cómo es esto posible? Amado, porque Dios tiene un mensaje para ti en ese momento de esa historia. Y es que cuando tú no sabes qué hacer y decides acercarte a Dios y confiar en sus promesas, una de las maravillosas cosas que Dios hace es que lo que en un momento dado te amedrentaba, hoy se puede convertir en una bendición para tu vida. Hace solamente unos versos atrás, estos pueblos venían a destruir a Judá y a Josafat. Y hoy, en esta final de la historia, esas mismas personas ahora se convierten en bendición para Josafat y para Judá. Porque cuando tú pones la crisis en las manos de Dios, lo que parecía amedrentarte, hoy se convierte en una bendición. Mi oración es que tú puedas creerle a Dios. Mi oración es que puedas confiar en Él más que nunca. Escucha, esta no es la primera crisis ni va a ser la última. La pregunta no es ¿cuándo va a ser la próxima crisis? La pregunta es ¿cuánto voy a aprender hoy a confiar en el Señor para enfrentar la próxima crisis? Josafat no sabía qué hacer. Y en ese momento de tristeza y de angustia, en ese momento de temor,
clamó a Dios. Le dijo, Señor, yo sé quién tú eres. Yo sé lo que has hecho. Y te pido, Señor, hazlo de nuevo. Y escucha esto. Dios respondió al clamor de Josafat y cumplió sus promesas. ¿Cuál es la invitación que yo quiero hacerte en este día? A que como Josafat pongas toda tu confianza en el Señor. Y si no sabes qué hacer, ahora sabes qué hacer. Cuando no sepas qué hacer, puedes clamar a Dios y decirle, Señor, yo sé quién tú eres. Yo sé lo que has hecho. Y te pido, Señor, hazlo de nuevo. Quiero invitarte a que bajes tu cabeza conmigo. Yo quisiera orar por ti un momento. Señor, en esta hora yo te presento este amado pueblo tuyo. Pueblo a quien tú amas como amas la niña de tus ojos. Y quiero pedirte, Señor, que en esta hora tú mires el temor que hay en el corazón. No es un temor infundado. Señor, hay razones para tener temor. Pero también, Señor, yo quiero que tú honres la fe de cada hermano y de cada hermana que nos está viendo en esta hora. Y que ellos puedan acercarse a ti, Señor, y decirte, Señor, yo sé quién tú eres. Y ahí donde estás, amado y amada, yo quiero pedirte que tú abras tu boca y comiences a decirle a Dios quién es Él para ti. Tú eres santo, tú eres digno, tú eres maravilloso, Señor. Tú eres excelso. Oh, Señor, levanto tu nombre en alto y te glorifico porque no hay otro como tú, Señor. Señor, yo sé lo que tú has hecho. Y ahí donde tú estás, yo quiero pedirte que tú comiences a rememorar las cosas maravillosas que Dios ha hecho en tu vida. Señor, gracias por haberme salvado. Gracias por haber sanado a mi hija. Gracias por mi matrimonio. Gracias por el ministerio que ha puesto en nuestras manos. Gracias por proveer a nuestras necesidades. Gracias por mantenernos seguros. Señor, y ahora te pedimos, hazlo de nuevo. Como nos salvaste del huracán, de los temblores, de las crisis del gobierno y de tantas cosas que hemos pasado, Señor. Señor, hazlo de nuevo. Y sabemos, Dios, que poniendo toda nuestra confianza en ti, lo que hoy nos amedrenta, mañana se va a convertir en una bendición porque nos ha acercado más a ti. Oh Señor, te bendigo y te alabo. Y te pido por cada hermana y cada hermano que están aquí, por cada familia. Y te doy gracias porque tú eres un Dios de respuestas. Y nos das una respuesta aun cuando no sabemos qué hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti. Y que ahora estés mejor equipado para saber qué hacer cuando no sepas qué hacer. Dios te bendiga.